Estamos haciendo contacto con el señor González desde Colombia, quien va a conversar con nosotros aspectos, pinceladas generales respecto del proceso eleccionario de República Dominicana, que es noticia para toda Latinoamérica y América, porque Luis Abinader es el primer presidente elegido en medio de una pandemia, y esto ha sido noticia de canales de televisión y de noticieros de múltiples países. A propósito de ello, más tarde vamos a analizar todas aquellas predicciones de encuestas, opiniones de diferentes politólogos, que bueno, con el resultado final pues ya se puede hacer una mejor comparación y saber quién o qué acertó y quién no. Tenemos ya al señor Orlando González desde Colombia a través de Zoom. Buenas tardes, señor González. Buenas tardes, como siempre un gusto saludarlos y estar con ustedes y acompañarlos en la tarde de hoy. Señor González, su lectura del proceso eleccionario de República Dominicana de este domingo 5. Bueno, a mi manera de ver, claramente, y creo lo comentamos en la entrevista que participé con ustedes hace unos días atrás, estaba instalado el tema del cambio en el sentimiento de la población. Y bueno, se vio reflejado en la votación, pero sobre todo también la evolución que tuvo el sentimiento de cambio se radicalizó en los últimos tiempos y pasó a el se van. Y ese se van fue muy fuerte, fue una actitud, un sentimiento de hartazgo, de molestia, de insatisfacción con el gobierno del PLD y su candidato, y bueno, se manifestó en las urnas. Era claro, era evidente, las encuestas, las principales encuestadoras reflejaban que podía haber un triunfo en primera vuelta, y sumado a ello, queda claro que el liderazgo no se traslada. O sea, el hecho de que el presidente Danilo Medina sea un presidente bien valorado por la opinión pública y esté bien rankeado, no significa que la gente va a votar por el que él diga. Y quedó demostrado ayer. El haber sacado un candidato en el último minuto, el haberse impuesto en una primaria que fue muy cuestionada, que provocó que el expresidente Fernández se fuera del PLD y abriera tienda aparte, bueno, dividió al partido y ahí están los resultados claramente definidos. Así que bueno, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. El pueblo se expresó, afortunadamente se pudo hacer la elección sin mayores inconvenientes, y eso me parece que es lo importante. Al señor González, ¿cuál es su opinión sobre Leonel Fernández presente y futuro? Decide hacer tienda aparte, salir de una organización política donde se formó, donde estuvo al frente en 3 periodos gubernamentales. Hay quien dice, hay hoy 2 visiones importantes: la visión que le ve como un triunfador indirecto porque sí o sí sale, su partido es derrotado. Hay quienes entienden que él por sí mismo provoca por efectos secundarios que su partido salga del poder, y algunos dicen, bueno, eso es ganancia. Otros le ven como todo lo contrario, como alguien que pudo a lo mejor haber entendido, interpretado que se tenía que dar un relevo hacia su figura y hacia otras, y que esa base que en algún momento le apoyó bastante quizás no le perdone justo esto que ha ocurrido a lo largo de estos meses. ¿Qué dicen otros precedentes políticos de nuestra América, y qué cree González pueda pasar de cara al futuro con el presidente Fernández, que por cierto está habilitado perfectamente para las elecciones del 24? Mire, en política hay que medir muy bien los tiempos, lo que los americanos llaman el timing, para saber cuándo actuar. Pero más importante que eso es saber cuándo retirarse. Hay una anécdota de un expresidente venezolano, Luis Herrera Campins, que luego de la elección y ya le tocaba entregar el gobierno, ya estaba al final de su periodo, los periodistas le preguntan en un conversatorio, bueno, presidente, ¿y ahora qué va a hacer? Bueno, voy a ser expresidente. Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, los expresidentes somos como los jarrones chinos, muy bonitos, todo el mundo les gusta, pero nadie sabe dónde ponerlos.
Por lo tanto, yo me voy para mi casa, mi jarrón se va conmigo para mi casa. Así que yo pienso que el expresidente Leonel Fernández no ha debido presentarse en esta oportunidad. O sea, ya fue presidente 3 veces, gobernó 12 años, reunió un prestigio nacional e internacional que era importante. Es una voz experimentada, sin dudas. Pienso que desde el punto de vista de la academia, de la reflexión, a través de su fundación, ha podido aportarle mucho más al proceso político y democrático y a los dominicanos y a República Dominicana. Así que la verdad es que, ¿qué va a pasar con él? Mire, yo creo que no se lo van a perdonar. Yo creo que la base del PLD, que quedó dolida cuando él se salió, hoy en día le van a achacar la derrota a él, cosa que no es tan así. El problema es más profundo, pero evidentemente contribuyó. En todo caso, no ayudó al PLD. Una pregunta, señor González, que quisiera hacerle. Usted dice que de alguna forma, pues, y de hecho así lo sienten la gente, culparía al doctor Fernández, pero ¿cómo usted nos explica que teniendo él en principio en muchas encuestas hasta un 16%, en algunas, claro, muy especiales, pero en todas por encima de 10% y de 12 hasta 12%, en esta oportunidad apenas alcance un 8.6%, y que el decrecimiento que exhibe el candidato Gonzalo Castillo solamente ha beneficiado al señor Luis Abinader. ¿Usted cree que fue una estrategia correcta del señor Fernández haberle hecho una oposición tan feroz a su ex partido apenas días de haber salido de él y de su presidencia? Mire, en el programa anterior que tuve con ustedes, yo dije que el presidente Leonel Fernández iba a sacar menos de lo que decían las encuestas, que se estaba diluyendo y se iba a seguir diluyendo. Y si la elección hubiese sido dentro de 15 días, no ayer domingo, sino dentro de 15 días, probablemente llegaría al 6%. O un poco menos. ¿Por qué? Bueno, porque la elección se polarizó entre dos gigantes y cuando eso sucede los pequeños se diluyen. ¿Cree usted? Si eso ayudó a la derrota o no ayudó a la derrota, no, yo no entiendo que fue un factor que contribuyó, pero no fue el decisivo. Ahora, la actitud del presidente Fernández, la pregunta que habría que hacerse es, él no es tonto, él es un individuo que tiene mucha experiencia en la política. Por lo tanto, él debía estar claro que esto podía suceder y que iba a salir con unos resultados muy exiguos. Pero la pregunta es, ¿su objetivo era ganar la presidencia de la República o cobrar una venganza personal contra alguien pregunta dentro de su propio partido? Parece que la segunda. Y el hecho de que al día de hoy es posible que él tenga un senador más que el PLD, probablemente le dé una satisfacción personal. La pregunta es, ¿políticamente le va a servir para algo? No. Me parece que no. Sí, por ahí mismo, por esa línea, hizo lo que pienso que lo segundo, o sea, cobró una venganza personal, pero de cara a lo que es él en términos políticos, esto le ha favorecido. De aquí a 4 años, cuando se presente otro proceso electoral, será el mismo Leonel Fernández. De hecho, yo creo que su figura ha decrecido en el tiempo y se ha demostrado con los números. Si hubiera sido cierto que él tenía la mayoría dentro del PLD y que incluso las bases del PLD le respondían, los resultados habrían sido diferentes. Ahora, ¿no cree usted que el gran ganador de todo esto es un Gonzalo Castillo que apenas comenzó en octubre esta carrera, que ni siquiera era una persona muy reconocida políticamente hablando y que hoy ostenta más de un 40% de cara a estas elecciones que han pasado y que lo posiciona definitivamente como la figura a derrotar en un próximo torneo electoral?
Mire, las cosas están cambiando a una velocidad sorprendente. El COVID-19 pateó la mesa, tumbó el tablero, rompió las fichas, y aquí hay que construir un tablero nuevo y unas fichas nuevas para jugar el juego de la política nuevamente. Tratar de pensar que Gonzalo Castillo es un ganador hoy. Bueno, la campaña de Gonzalo Castillo evidentemente en unos pocos meses logró posicionarse y logró adquirir un porcentaje importante de votos. La pregunta es, ¿son votos de Gonzalo, son votos de Danilo Medina o son votos del PLD? Primera pregunta. Segunda pregunta, dentro de 4 años, ¿eso se recordará? ¿Eso servirá para algo? Bueno, ¿querrá el señor Gonzalo Castillo seguir activo en política o preferirá retirarse? Todo eso está en veremos y está demasiado reciente para poder analizar y poder determinar hacia dónde se van a ir las cosas. Lo que sí me queda claro es que hay un gran ganador que fue Luis Abinader. Él ganó la elección. Todos los demás perdieron. Unos perdieron más, otros perdieron menos. Eso el tiempo nos los va a decir. Justo por eso la pregunta, porque fue Luis Abinader el que perdió en 2 periodos anteriores y que su persistencia y los números, como fueron subiendo históricamente, le dan hoy la ganancia de causa. Entonces claro. sí, definitivamente lo que pasó anteriormente sirve para posicionar y para la próxima vez. Mire, en el caso hay que ver bien las condiciones. Luis Abinader aparece en la política de la mano del expresidente Hipólito Mejías, pero inmediatamente terminada esa elección, Luis Abinader comienza a labrarse su propio camino. Propio camino que evidentemente tuvo tropiezos y los logra superar, y en los últimos 2 años fundamentalmente fue absolutamente consistente, coherente en la construcción de su campaña, de su mensaje, en la lectura de lo que estaba sucediendo en la República Dominicana. Y ustedes, antes de que yo entrara al aire, estaban hablando del 2017 y de la Marcha Verde, y ahí hubo un punto de inflexión en la política dominicana que fue muy bien aprovechado por Luis Abinader, y bueno, y su campaña se preparó a lo largo del tiempo. Gonzalo Castillo salió de la noche a la mañana de manera casi improvisada. Repito, habría que ver qué está pasando en la mente de Gonzalo Castillo hoy. Hay que ver qué va a pasar con el liderazgo del PLD. O sea, hubo mucha gente que perdió mucho el día de ayer. Y entonces el liderazgo del PLD va a tener que reestructurarse y renovarse. Y luego, ¿los actores del pasado servirán en el futuro? Yo no sé. Todo depende de cómo se adapten, cómo se reinventen al nuevo escenario y al nuevo tablero del juego político que viene hacia el futuro. Luis Abinader le va a tocar un periodo especialmente complicado, pero además de eso, los políticos tradicionales tienen que entender que esta pandemia lo cambió todo, y que si ellos no cambian su manera de hacer política, sencillamente no van a tener triunfo. Señor, lo que sucedió ayer, si me permiten, y con esto cierro, es tratemos de visualizar una represa donde el muro se agrietó ayer y se desbordó, y sencillamente Danilo Medina y Leonel Fernández actuaron como represa, como contenedores de los liderazgos nuevos. Bueno, ayer eso se rompió, esa presa se rompió, y van a surgir liderazgos nuevos. Les tocará, esta discusión va a ser interesantísima, y este proceso dentro del PLD va a ser interesantísimo. Y ahí vamos a ver si Gonzalo Castillo juega o no juega, o si vienen actores nuevos a la escena. Señor González, tenemos que hacer una pausa. Por favor, quédese ahí algunos minutos y regresamos de inmediato con usted. Con gusto. El gobierno de la tarde.
Continuamos en el gobierno de la tarde. El señor Orlando González está con nosotros desde Colombia. Señor González, a propósito de que hablamos de específicamente de la pérdida del PLD, quiero saber su opinión respecto a qué piensa usted que pudo inclinar más la balanza. Un Leonel Fernández que salió del partido por diferencias, dijo que golpes, maltratos, etcétera, sus razones internas, o un candidato presidencial que la población en parte lo utilizó como meme y para mofarse de él porque cometía errores de manera permanente. Mire, yo creo que en mi opinión, lo que se instaló en la mente de la gran mayoría de los dominicanos fue el cambio. Querían un cambio, deseaban un cambio. El se va. Querían que el país cambiara de rumbo, se fuera hacia otra dirección, se combatiera la corrupción y se combatiera la impunidad, y que no se metiera, la política no metiera las manos en la justicia, básicamente eso. Y luego de la evolución del cambio a el se van, es una radicalización del concepto cambio, y eso fue una fuerza demoledora. Yo no pienso que el papel del expresidente Leonel Fernández haya sido realmente trascendente en esta elección. Pienso que la voluntad de cambio, y eso lo comentamos en la vez anterior que estuve con ustedes, ¿cuán instalada estaba? Bueno, ahí está la demostración, estaba muy bien instalada. Y en buena parte, y en buena medida, hay que reconocerlo, fue bien hilado y bien manejado el tema del cambio en la campaña de Luis Abinader, y sencillamente fue capitalizando poco a poco, paso a paso, bloque a bloque, el tema del cambio, y fue encarnando el cambio. Ahora tiene el reto, ahora tiene el mandato del cambio, con otra particularidad. Hasta esta mañana, yo no he podido revisar ahora en la tarde los resultados, pero hasta esta mañana, sacando cuentas, votaron por el presidente electo Luis Abinader el 23% de los electores. Eso es una base pequeña. Si bien sacó el 57% de los que votaron, o el 52, el 54% de los que votaron, eso solo representa el 23% de todos los electores dominicanos. Así que el reto que tiene el presidente Abinader por delante es enorme, porque con una base tan pequeña, aunque tenga respaldo y mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, tiene un respaldo popular pequeño. Entonces, la expectativa que hay sobre el cambio de él va a crecer enormemente de aquí a la toma de posesión, y va a tener que saber lidiar con eso, porque muy probablemente no vaya a poder ejecutar todas las cosas que él anunció en campaña que quería hacer. ¿Por qué? Bueno, porque en campaña antes de la pandemia era una cosa y después con la pandemia es otra. Y probablemente reciba un presupuesto muy maltratado, reciba unas prioridades que no estaban inicialmente en sus planes, pero los deseos de cambio y fervoroso que de los dominicanos van a estar allí, y él va a tener que lidiar con esto. Muy bien, gracias señor González por haber comenzado con nosotros en el gobierno de la tarde. Ha sido el señor Orlando González desde Colombia.